Buenas tardes a los amigos que nos acompañan desde las diferentes plataformas digitales y a los que están hoy en esta tarde en la segunda jornada del Premio Celestino de Cuento en su 24 edición en nuestra sede de Maceo 121 Altos. El Salón Abrirse las Constelaciones reúne a un grupo de amigos alucinados que quiere compartir novedades editoriales. Cada tarde vamos a estar compartiendo novedades editoriales y ahora le corresponde a esa dama que ya se acerca a sus 37 años, no es Kenia la que se acerca a los 37 años, sino Ediciones Holguín, que dentro de las editoriales de la provincia es la de más edad y experiencia, con un amplísimo catálogo que recoge autores locales y autores de todo el mundo, con traducciones, con títulos imprescindibles para los lectores, para los que coleccionan maravillas en sus libreros. Está Ediciones Holguín. Además, una editorial que tiene casa renovada, un hermoso inmueble que ha sido adecuado a la altura del sello y que tiene la distinción, además de en la más reciente Feria del Libro, haber arrasado con los premios en la puerta de papel. Acá me acompaña Kenia Leiva, quien es autora, una autora holguinera que se ha movido en la narrativa infantil, en la poesía, que además es editora y que se encarga de la promoción también en este sello. Una mujer multifacética que ha venido a contarnos de las novedades editoriales, títulos que son buscados por los lectores en los estantes de librerías en todo el país. Pero bueno, Kenia, primero, después de la bienvenida, quiero que nos cuentes qué está pasando, qué se está gestando, que hablábamos antes de comenzar este momento, de las sorpresas que aguardan y de esto, luego de esto que están viendo ya los amigos que nos siguen en redes y que están acá en la sala. Sí, buenas tardes. Y para mí y para Ediciones Holguín siempre es un placer compartir sus novedades, sus proyectos con todo el público y dimensionar la labor que hacemos, que es una labor que se hace, como todos saben, editoriales en silencio, se van gestando, se van creando hasta que por fin salen a la luz las propuestas y llegan a, como diría Lezama, su definición mejor, que es al público, a los lectores. Sí, Ediciones Holguín en sus 37 años, como decía, está en la madurez, o se perfila hacia la madurez. Aún es joven, pero a esa edad editorial tiene que renovarse, tiene que buscar nuevos proyectos, nuevas propuestas. Y para eso, en la proa de esta nave está nuestra directora Lourdes González, que siempre está pensando y motivando y reuniéndonos a ver qué podemos hacer, qué nuevas propuestas, qué nuevas publicaciones. Nunca soñando, pero nunca sin dejar de pensar y de estar consciente de la situación económica y de la depresión poligráfica que existe en nuestro país, pero en medio de todo soñar y tener nuestras pequeñas alegrías, nuestros pequeños logros. En esto se basa la editorial hoy en día en nuestro país. Y sí, aquí traemos varias propuestas, varias novedades. Muchas han sido presentadas ya en ferias del libro, pero acuérdense que vino una pandemia, estuvimos tres años casi sin salir libros, se fueron aplazando las publicaciones de un año a otro. Y bueno, después salieron muchas de un solo golpe, siendo privilegiada esta provincia, porque hay provincias que todavía, desde el 18 y 19, no han sacado, no han tenido la suerte de poder visibilizar y mostrar sus novedades. Y aquí vemos
También hay que decir que Ediciones Holguín tiene una línea de hace mucho tiempo de traducción, de llevar al público lector aquellos autores, aquellos títulos que creemos necesarios, que se deban leer, que se deban publicar, que se deban socializar. Y para esto contamos con traductores que siempre nos han apoyado en esta labor. Por ejemplo, aquí tenemos Papeles del Poeta de Henry James, con la traducción de Manuel García Verdesia. Herman Melville, El violinista y otros cuentos, también de Manuel. Y este libro, El Descenso, es un libro muy interesante de un holguinero que reside hace muchos años en La Habana, Jorge Domingo, que es especialista, trabaja en el Instituto de Lingüística. Es un libro muy interesante, con temas, con una narrativa quizás distinta, pero atendible, porque es una narrativa de remembranzas, de trasladarse a otros tiempos, otras épocas, a través de dibujos, a través de pequeños detalles, hacen que este narrador se transmita, nos cuente una historia a través de pequeños detalles, y por eso hace que sea una narrativa interesante. Acá tenemos un título que es de uno de nuestros miembros del jurado de esta edición del Celestino. Cuéntanos de este específicamente, de Atilio Caballero. Atilio Caballero, bueno, en La Última Playa. Atilio Caballero siempre ha estado presente acompañándonos en nuestro catálogo y en muchos de nuestros proyectos, tanto como traductor. Tiene en nuestro catálogo la traducción al italiano de un joven poeta que tuvo ese libro tuvo en la Feria Internacional de La Habana, en su año tuvo gran acogida. Atilio Caballero también nos hizo la traducción de Montal, de Eugenio Montal, y ha participado en otros proyectos de traducciones y también de su obra con nosotros. En este caso, nos entregó esta novela, La Última Playa. Atilio Caballero es un narrador interesante, que hay que irle cogiendo los matices porque tiene una base de dramaturgo. Él en esencia es dramaturgo. Entonces esa dramaturgia, esa escenografía, ese trabajo con los personajes, con los paisajes, con las interioridades, con las circunstancias que se mueven alrededor de cada personaje, pues lo hace ser una narrativa distinta, amena, acogedora, y que nos dejamos una narrativa que se desliza sin ser una narrativa simplista o de fácil. No, tiene sus complejidades, pero que uno se deja llevar y fluye, una narrativa que fluye y nos enamora. La Última Playa, ¿por quién fue editado? Sí, La Última Playa fue editado por Eugenio Marrón. Otro de los miembros de nuestro jurado. Otro de los miembros. No, sí, aquí tenemos de todo como en botica, como dice el refrán, el dicho. La Última Playa viene siendo un discurso sobre la permanencia, sobre la resistencia, sobre las costumbres, como un señor que cuida un pedazo de playa, un cayo, en un lugar distante pero paradisíaco por su entorno, por la belleza del paisaje, pues está ahí hasta el último momento. Ahí se desencadenan varias circunstancias que la hacen que ese lugar se permanezca, que no se destruya. Es decir, es un discurso que aboga por la permanencia,
por la resistencia, por atarse a aquellas cosas que uno ama y no dejarlas ir. Es atendible como todas las demás novelas y la cuentística de Atilio Caballero. Entonces aquí tenemos La medialuna infértil de José Alberto Velázquez Tunero, un libro que fue editado por José Luis Serrano. Es una narrativa, es un libro que se lee de un tirón, pero que nos deja un regusto, un gusto a desamparo, a demasiada realidad y circunstancias, aunque muchas veces trata de lograr un absurdo, por un absurdo basado en la realidad. La literatura es eso, crear una realidad a partir de la realidad misma. Y entonces es rejuego con circunstancias en una zona prácticamente rural, es desde donde escribe el autor. Entonces eso le da también un sentido de verosimilitud, de que lo que está contando lo conoce porque lo vive a diario, las condiciones precarias, las carencias, la psicología de los personajes que viven en estos lugares y bajo ciertas circunstancias. Entonces es un libro atendible, con una narrativa que por supuesto lo ubica en uno de los, para mi entender, y para el editor también, lo ubica en uno de los narradores más auténticos, podemos decir, de la narrativa cubana contemporánea. Entonces tenemos aquí el teatro de la guerra, que es vamos a decir, el teatro de la guerra, como estamos jugando con el tema de la guerra, del veterano en la narrativa, Félix Sánchez. Es un narrador probado, un excelente narrador, residente en Ciego de Ávila, que tiene textos fabulosos y como siempre nos encanta y nos enamora con una narrativa siempre renovada, con temas interesantes. Sobre todo trabaja mucho la psicología de los personajes, sujetos a circunstancias específicas, a situaciones extremas, pero él dice ahí, el teatro de la guerra, en este caso la guerra es el amor, en todas sus aristas. Un libro también editado por Eugenio Marrón. En este abanico que nos has mostrado aquí encontramos la belleza, son hermosos libros, además muy atractivos. Y ahora mismo estaba pensando cómo Ediciones Holguín y Ediciones La Luz siempre tienen puntos de coincidencia, de encuentro, no pueden desligarse no únicamente por lo geográfico. Podemos apuntar también el hecho de que aquí se imprime una parte del catálogo de Ediciones Holguín en Rizo, donde se comparte tinta, máster y papel para que salgan estos libros largamente esperados por autores y lectores. Y también es evidente acá cómo no podemos hablar de editoriales provinciales, porque estamos reconociendo en esta a una editorial que es capaz de recorrer las formas, las estéticas, las miradas de autores de diferentes nacionalidades y dentro de Cuba de diferentes provincias, sin importar que, llamándose Ediciones Holguín, se pudiera pensar que en una idea así súper regionalista alguien pudiera creer que solo los holguineros iban a publicar acá, pero vemos que el criterio de selección es la cualidad estética y la calidad del texto que llega a la editorial, o que se selecciona, que se escoge desde la mirada, desde la proyección de su equipo creativo. Sí, claro, una editorial que mire nada más, que haga una entropía, vamos a decir, literaria, que nada más publique lo que se crea en su entorno, pues no mira, no tiene una visión hacia el futuro, y con una visión general y amplia. Toda editorial, como todo ser humano,
debe tener una certeza de futuro, una certidumbre de que hay algo más allá, de que esperamos algo, de que hay metas, de que hay ilusiones, y Ediciones Holguín siempre se ha caracterizado por eso, como decía al principio, por soñar y incluir en su catálogo una diversidad genérica de autores y sean de donde sean, primando la calidad y primando también lo que muchas veces llamamos, se denomina a sí mismo en marketing, lo que es el nicho de mercado. Se busca aquellos vacíos que se encuentran en diferentes editoriales nacionales o algunas provinciales, que creemos necesario que se conozcan esas obras, que se conozcan esos autores, porque es esencial para un público lector ávido y que necesita conocer más, acercarse a ese futuro, a esa verdad, pero para llegar a ese futuro se necesita transitar por una serie de lecturas, de conocimientos que nos preparen para alcanzar nuevas metas y nuevos logros. Por eso siempre estamos inmersos en diferentes proyectos. Háblanos un poquito de eso que viene. Sí. Entonces, el público lector, igual vamos a parafrasear la frase, el programa español, la que se avecina. Bueno, Ediciones Holguín tiene preparado, entre varias sorpresas, algunos retrasos que tenemos, como le decía, en el poligráfico, como el ABC de la lectura de Raspán, que es un libro muy esperado. También tenemos la traducción del libro de Aida Bar, El amo del caos, que es de una escritora contemporánea de Guyana, muy interesante, que queremos traerla al público lector cubano, y que también, que es una cosa interesante y nueva, porque es una narradora de Guyana, pero con una narrativa, y está, vamos a decirlo, en el boom de la narrativa internacional, en el mundo, acercar a nuestro público lector a esa parte del mundo que no puede alcanzarnos, no tiene acceso a ella, como otros libros también, el de Junier Riquene sobre la obra de Jorge Luis Hernández, ese excelente intelectual y narrador santiaguero, fallecido hace algunos años, pero que dejó una obra muy rica, una obra sustancial, un narrador de primer orden. Y tenemos como, vamos a decir, joyas de la corona, que se han preparado, que nuestra editorial está ansiosa de que salgan. Bueno, pues una selección de cuentos de vampiros, La palabra y la sangre, realizada por Mariela Barona, que sé que les va a encantar, porque es una antología que ella ha escogido con amor, con cariño, como a ella le gusta hacer las cosas bien hechas. Bueno, vamos a disfrutar todos de esa selección que ha hecho Mariela. Entonces Lourdes González hizo una selección, una compilación de cuentos policíacos y de intrigas, que también será del gusto. Hay mucho vacío en cuanto a literatura policíaca. Por eso nosotros publicamos años anteriores El detective de la Continental, también traducción de Aida Bar, de este clásico de la literatura norteamericana, que es Dashiell Hammett, y tuvo una acogida excelente, que se agotó en nada. Entonces, pues vamos a seguir ofreciéndole al público lector lo que necesita, lo que gusta. Y hizo esta selección, esta compilación de cuentos policíacos y de intrigas. Eran cuentos policíacos a un inicio, pues encontró algunos textos interesantes que no precisamente eran policíacos, sino de intriga, pero era necesario ubicarlo
por su calidad. Y también José Luis Serrano, se hizo una primera antología, Separados del Mundo, de poesía de amor latinoamericana, y cuando se dio cuenta eran todos de hombre. Entonces la segunda versión ahora, el que complementa esta versión, ¿Qué es mejor? Sí, que es mejor, es de mujeres, y como siempre con una selección muy delicada, muy cuidada. Alguien tuvo que plantar un cerezo, es el título, un título hermoso. Y también tenemos una sorpresita, una novela, La Noche de los Protozoarios, de Serrano. Ahí se va a estrenar como narrador y ya verán. No voy a hablar de La Noche de los Protozoarios para que cuando se presente todos asistan y puedan apreciar a Serrano en su desdoblado como excelente narrador y creador de espacios y de circunstancias y de personajes explícitos y muy contemporáneos. Bueno, estamos inmersos en varios títulos. ¿Y qué espacios fijos tienen? Bueno, no tenemos varios espacios fijos. Tenemos Con Olor a Tinta, que es el espacio de entrevista que realiza Lourdes González, siempre un invitado del mundo de la cultura, del arte, de la literatura. Tenemos Ediciones Holguín Propone, que son paneles, mesas, charlas de diferentes tópicos. Tenemos también Cruce de Caminos, que este mes precisamente vamos a comenzar con una lectura de narrativa y de poesía que sea un joven y un más experimentado, tanto en narrativa como en poesía. También tenemos Con los Pies en la Tierra, que es nuestros espacios comunitarios en los 3 escenarios de la comunicación: el institucional, en el comunitario y en el educacional. Entonces, y otros espacios, la Hora Tercia, por supuesto, que es donde vamos a presentar por primera vez nuestros títulos, y así tenemos varios espacios como Bajo un Cielo Tan Amplio, nuestro espacio de poesía dedicado en homenaje a ese gran escritor nuestro fallecido, Alejandro Fonseca. Bajo un Cielo Tan Amplio, en homenaje a él. Nuestros espacios de lectura de poesía pues se titulan así, bajo este nombre. Y así, y otros espacios que tenemos: Patria y Lectura, en las universidades, en las escuelas. Bueno, después de este recorrido por algunas de las novedades y de los proyectos de Ediciones Holguín, yo les invito a que se mantengan cerca de nosotros si están desde las redes, para que sigan lo que va a estar aconteciendo acá. Próximamente tendremos lecturas de narrativa. Y le agradezco a Kenia. ¿Qué les digo? También a los amigos que están en la sala. Ya tienen su casa de vuelta allá en la Plaza de la Marqueta. Ya no están itinerantes por espacios culturales de la ciudad. Ya pueden ir hasta allí a enterarse de lo que está aconteciendo, a acercarse a sus novedades editoriales, a sus creadores, en ese espacio hermoso que es el hogar de Ediciones Holguín. A los amigos que estén recorriendo la ciudad, a los que la habitan, pueden ir hasta allí a encontrarse con los editores, correctores, el equipo creativo de Ediciones Holguín, para también vivir de cerca el oficio de la creación del libro. Claro, ahí están las puertas abiertas para todo el público, y tenemos un sistema de actividades activas y interesante con temas. Ahora
Ayer precisamente se hizo el conversatorio del 125 aniversario de Lorca, del nacimiento de Lorca, y fue un espacio muy hermoso. Lléguense por allí, vean las actividades, la programación para que puedan participar, porque hay muchas cosas interesantes que pueden gustarle y agregar en conocimiento. Muchas gracias a Kenia, muchas gracias a los amigos que están en el Salón Mauricio de las Constelaciones, a los que nos siguen desde las redes. Por el momento vamos a hacer una pausa. Como siempre les digo, manténganse al amparo de la luz. Buenas tardes.